Vamos a estudiar ahora una prueba, un tipo de prueba que es bastante utilizada en la investigación en el área de la salud. Eso se trata de las comparaciones por parejas. Hasta el momento, nosotros hemos realizado procedimientos de inferencia, ya sea mediante intervalos de confianza o prueba de hipótesis, para una o dos poblaciones. Particularmente, cuando hablábamos de dos poblaciones, hacíamos, marcábamos el detalle de que estas dos poblaciones eran dos poblaciones independientes, es decir, que no tienen nada que ver lo que se mide en una población de lo que se mide de otra. Es por eso que tomábamos, por ejemplo, mediciones sobre alguna característica de una población de hombres y una población de mujeres, y no necesariamente los tamaños de muestra en ambas poblaciones tendrían que ser iguales. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ahora existe una dependencia en estas dos poblaciones? Es decir, lo que se toma de la población 1 depende de lo que se toma de la población 2. El procedimiento que se hace en este caso se conoce como comparaciones por parejas. Vamos a estudiar particularmente la prueba de hipótesis para las muestras dependientes, que se llaman comparaciones por parejas. Bueno, aquí se resume lo que acabo de decir. En muchos ejemplos surgen problemas en los que se disponen de dos muestras aleatorias no independientes. Quiere decir que hay dependencia entre esas dos muestras. Más bien, cada observación de una muestra está naturalmente o a propósito emparejada con una observación de la otra. Es decir, siempre voy a tener dos poblaciones, solamente que ahora estas dos poblaciones van a depender, van a tener alguna dependencia. Puede ser que esté naturalmente emparejada una con otra, o que nosotros mismos hagamos ese emparejamiento de una población, de un elemento de la población con otro. Por ejemplo, estas clases de emparejamientos ocurren en estudios realizados con gemelos en psicología, medicina y enseñanza, en estudios en los que se administran dos tratamientos al mismo sujeto y en muchas otras ocasiones. ¿Por qué estamos diciendo que existe dependencia? Bueno, imagínese usted lo siguiente. Imagínese que estamos estudiando el efecto que tiene una dieta en la reducción del peso sobre algunos individuos con alguna característica en especial. Pongámosle personas mayores de 40 años. Esa dieta está orientada a ese tipo de personas. Yo quiero probar si esa dieta es eficaz. Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurriría? Bueno, vamos a tomar una muestra de, digamos, 20 personas, se les mide su peso antes de la dieta, luego se someten a la dieta y después, una vez terminada la dieta, se les vuelve a medir el peso. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay dependencia entre lo que se toma antes y lo que se toma después. Y esas serían mis poblaciones. El peso antes de la dieta, esa sería una población, y el peso después de la dieta. A mí me interesaría particularmente la diferencia de los pesos de un individuo antes y después de someterse a la dieta. ¿Por qué hay dependencia? Porque es el mismo individuo. El mismo individuo que se le tomó el peso antes es el mismo que se le toma el peso después. Ahí hay una dependencia. Otro ejemplo puede ser donde yo comparo dos individuos o los emparejo dos individuos que tengan características similares, por ejemplo, misma edad, mismo peso, padezcan las mismas enfermedades. Por eso es que aquí dice que se utilizan bastante gemelos, porque los gemelos pues se tendrían que parecer mucho entre ellos. Entonces yo los emparejo naturalmente. Podemos hacer experimentos, por ejemplo, con animales y tomarles una característica a un grupo que podemos llamar grupo de control y otro grupo que se llame grupo de prueba. Y así hacemos las pruebas que necesitemos. Cuando yo estoy haciendo ese tipo de emparejamientos, no puedo aplicar los métodos de prueba de hipótesis o de construcción de intervalos de confianza que hemos estudiado hasta el momento, porque yo necesitaría tener en cuenta el hecho de que las observaciones ahora están emparejadas. Pero eso pues es bien sencillo de manejarlo, y de hecho vamos a llegar a que el procedimiento es prácticamente parecido, prácticamente el mismo que se realiza cuando yo hago inferencia de una sola media. Entonces, ¿qué situación tenemos? Tenemos una diferencia de poblaciones, la cual vamos a llamar T. Esa va a ser mi población nueva de estudio, que va a ser la diferencia de las dos poblaciones, X y Y. Y una muestra aleatoria de diferencias que se seleccionaron de esta población. Es decir, que yo voy a tomar N, una muestra aleatoria de N. Vea que aquí tengo que tomar lo mismo de la población 1 y de la población 2. En los casos anteriores, cuando estudiábamos comparación de medias, no necesariamente tenían que tener el mismo tamaño las dos poblaciones. Aquí sí. Tanto la población 1 como la población 2 tienen que tener la misma tamaño de muestra.
Y miren lo que realizó. Realizó la diferencia de las observaciones de una población con las observaciones de otra población. Realizó esas diferencias y eso lo llamo D sub I. El valor de la diferencia D es la diferencia de los valores medios de X y Y. Es decir, la media de D es la media de X menos la media de Y. Y esto es lo que yo quiero estimar. La diferencia de medias, pero con las dos poblaciones relacionadas o emparejadas o dependientes. Esa diferencia la vamos a llamar mu sub D. Y se redujo el problema a hacer inferencia de dos medias de poblaciones dependientes a hacer inferencia solo respecto a una media que consta de tomar las diferencias de las dos poblaciones. Y esto es un procedimiento que nosotros ya conocemos, que sería la inferencia para una media poblacional. Bien, la estadística de prueba que se utiliza en este tipo de problemas es esta de acá. T igual a D barra menos mu D sub 0 entre S de barra, y ese estadístico de prueba va a tener una distribución T de student con n-1 grados de libertad, donde S de barra se definiría como la desviación estándar de la diferencia media, y eso es SD, que es la desviación estándar de las diferencias entre la raíz de n. D barra es la media muestral de las diferencias, y mu D sub 0 es la diferencia de la media que se asume bajo H0. Aquí siempre las hipótesis a contrastar pues van a ser de los mismos tipos, de una cola o de dos colas. Y el procedimiento en realidad aquí, pues a partir de aquí es el mismo que nosotros hemos estudiado. Solamente que ahora la estadística de prueba y el valor crítico se va a encontrar de una distribución T de student con n-1 grados de libertad. Veamos un ejemplo entonces. Los siguientes datos corresponden al peso de 9 individuos antes y después de un programa experimental de dieta. Con base a la información de la muestra, se podría concluir que el programa de dieta es eficaz. Utilice alfa igual a 0.05. Aquí me faltó unos signos de interrogación. Aquí debería de ir un signo de interrogación. Con base a la información de la muestra. Y aquí, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Se podría concluir que el programa de dieta es eficaz? Utilice alfa igual a 0.05. Bien, ¿qué está sucediendo aquí? Tengo el ejemplo que les mencioné al principio, que quiero probar si una dieta es eficaz. Entonces yo tomo el peso de los individuos antes de someterlos a la dieta. Sería esto que está acá. Y luego los peso después de someterlos a la dieta, que sería esto que está aquí. Esta es mi población del peso antes y esta es mi población del peso después. Son dos poblaciones que están relacionadas porque las mediciones, ambas mediciones son hechas al mismo individuo. Bien, ¿qué hago acá? Yo voy a tomar la diferencia, ya sea de antes menos después o después menos antes, como nosotros lo querramos hacer. En este ejemplo yo lo hice después menos antes. Es decir, tomé 83.3 menos 117.13. Eso me da negativo 34. Lo pude haber hecho también al revés. 117.3 menos 83.3 y eso me da negativo 34. Pero en este caso lo tomé de diferencia de después menos antes. ¿Sí? 85.9 menos 111.4 es negativo 25.5 y así todo lo demás. Es decir que al final yo la inferencia la voy a realizar tomando en cuenta solamente la fila de las diferencias. ¿Ok? Esa es la fila que yo voy a considerar para hacer mi inferencia. Entonces veamos la solución de este problema. Veamos que nosotros estamos tomando las diferencias de después menos antes. Yo quiero probar que necesito probar o requiero probar que la dieta es efectiva. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero probar. Entonces, ¿cómo debería de plantear mis hipótesis para hacer esta prueba? Bueno, notemos que si la dieta es efectiva, quiere decir que la media poblacional, ¿verdad?, del peso después debería ser menor que la media del peso antes. ¿Ok? Eso es lo que debería suceder si esta dieta pues es efectiva, ¿verdad?
Ahora, ¿qué va a suceder? Esto yo lo necesito para plantear mis hipótesis. Esto es equivalente a decir que la media del peso después menos la media del peso antes es menor que 0. ¿Ok? Esto me sirve a mí para plantear mi hipótesis. Como les digo, depende de cómo yo tenga definido la diferencia. En este caso la definí después menos antes. Por eso está aquí después menos antes. Entonces, planteemos nuestras hipótesis. ¿Qué va a ser H0? ¿Y qué va a ser H1? ¿Qué va a ser la hipótesis nula? ¿Y qué va a ser la hipótesis alternativa? ¿Ok? Permítanme un momento, voy a buscar mi calculadora para hacer algunos cálculos. Por aquí tiene que estar. Ok, aquí está. Ok. Entonces, ¿cuáles van a ser las hipótesis que yo voy a probar? Vea que a esto que yo llamé mu sub d menos mu sub a, en realidad va a ser, esto en realidad va a ser la media. Vamos a utilizar d minúscula, la media de las diferencias menor que 0. ¿Sí? Media de las diferencias menor que 0. Y aquí es donde planteo las hipótesis. ¿Qué va a decir la hipótesis alternativa? Bueno, es lo que quiero probar. Yo quiero probar si el programa fue eficaz, si la dieta fue eficaz, y si la dieta fue eficaz, pues significa que está sucediendo eso. Entonces eso va a ir en la hipótesis alternativa. Va a decir que mu sub d es menor que 0. Y H0 pues va a decir lo contrario. Va a decir que mu sub d es mayor o igual que 0. Y esas serían las hipótesis que yo quiero contrastar. Ok. Ahora, ¿qué sigue? Sigue calcular la estadística de prueba. Pero antes podemos determinar la región de rechazo también. Como estamos utilizando la distribución t de student con, en este caso, n-1, veamos que aquí n es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N es igual a 9. Es el tamaño de la muestra, ¿no? Tomo 9 individuos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces yo necesito encontrar el valor de la distribución t de student que deja un área de alfa medios a la derecha. Bueno, en este caso, perdón, alfa medios, no, un valor de alfa, un área de alfa hacia la derecha, ¿no? Hacia la izquierda, perdón. Porque la hipótesis está de esta forma. La cola que voy a tomar es esta de acá y el área que yo quiero que deje hacia la izquierda es 0.05. Entonces yo necesito encontrar este valor de aquí, que es el valor de la distribución t de student, que deja un área de 0.05 a la izquierda. O equivalente a la distribución t de student, que deja un área de 0.95 hacia la derecha. Distribución t de student con 8 grados de libertad. ¿Ok? Entonces quiero encontrar el valor de la distribución t de student, que deja un área de 0.95 a la derecha con 8 grados de libertad. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos dos opciones, o lo hacemos mediante tablas o lo hacemos mediante la aplicación, ¿verdad? Vamos a usar la aplicación. Vamos a utilizar la aplicación y buscamos la distribución T con 8 grados de libertad que deja un área, aquí necesito indicarlo en el color rojo, de 0.95 hacia la derecha. Y ese valor es negativo 1.8595. Aquí se mira en el recuadro azul. Ese es el que yo voy a tomar entonces. Valor T es negativo 1.8595
1.85. Eso es lo que define la región de rechazo. Negativo 1.8595. Recordemos entonces que todo lo que caiga aquí es la región de rechazo. ¿Sí? Todo lo que cae ahí es la región de rechazo. Todo lo que cae aquí es la región de no rechazo. ¿Ok? Región de rechazo y región de no rechazo. Utilizar ahí los colores. Región de rechazo, región de no rechazo. Ahora sí calculo la estadística de prueba. La estadística de prueba, pues es esta que tengo acá, de barra menos mu bajo el valor del mu sub d bajo h0 entre s de barra. Ok, entonces en primer lugar necesitamos calcular d barra y necesitamos calcular s sub d. ¿Qué es d barra y qué es s sub d? Es la media de estos valores, la media de esos valores, eso es d barra, y s sub d es la desviación estándar de estos valores. Entonces vamos a venir y vamos a colocar nuestra calculadora en modo estadístico, como ya lo sabemos hacer. ¿Sí? Modo estadístico. Presionamos mod, el número 2, para ponerlo en modo estadístico, y luego ingresamos estos valores, los valores subrayados, uno por uno. Y aquí tengan cuidado. Vea que aquí hay un signo negativo, y siempre que tengan que ingresar en modo estadístico valores negativos, no utilicen el negativo con el que se hacen operaciones, el que está arriba del igual, ese no, sino que utilicen el negativo que está en las teclas negras de arriba a la izquierda. ¿Sí? Hay un negativo como entre paréntesis, ese es el símbolo negativo que ustedes van a utilizar para ingresar números negativos a la calculadora. Entonces, negativo 34, m más, negativo 25.5, m más, y así los demás, ¿verdad? Negativo 22.8, m más, negativo 21.4, m más, negativo 23.1, m más, negativo 22.7, m más, negativo 19, m más, negativo 20.5, m más, y negativo 14.3, y le damos en m más. Recuerde que al final tiene que salirnos un n igual a 9, que significa que hemos ingresado 9 valores. Luego le damos shift y el 2, y ahí tenemos el número 1 es la media, x barra, ¿sí? Que sería la media de esos valores, sería la media de esas diferencias, y es negativo 22. Punto. Si usamos 4 cifras después del punto, sería negativo 22.5889. Luego la desviación estándar, shift y 2 otra vez, la desviación estándar es el número 3, le damos igual y eso nos da como resultado 5.3194. 5.3194, ¿ok? Entonces estos valores los vamos a utilizar para calcular nuestra estadística de prueba. Entonces encontramos la estadística de prueba. Aquí estadística de prueba. T igual a d barra menos mu sub d bajo h0 entre s de barra. Y recordemos que s de barra es igual a sd entre la raíz de n. Ok, entonces aquí el t va a ser igual a d barra, que es negativo 22.5889,
Mu sub d sub 0, pues es el valor que asume la media bajo h0, eso es 0. 0 entre s de barra, que sería sd entre la raíz de n. Podemos calcular s de barra aparte si queremos, podemos calcularlo aquí. S de barra es igual a 5.3194 entre la raíz de 9. 5.3194 entre la raíz de 9, eso me da 1.7731. Entonces eso es lo que voy dividiendo acá abajo. 1.7731. Entonces mi estadística de prueba me queda negativo 22.5889 entre 1.7731. Y eso me da como resultado negativo 12.7398. Ok, esta es mi estadística de prueba. Ahora, ¿dónde cae esa estadística de prueba? Necesito ver eso ahora. Bueno, pues ese valor vemos que cae, obviamente, en la región de rechazo, ¿sí? Porque negativo 12 punto aquí sería negativo 12 punto está a la izquierda de negativo 1.8595. ¿Ok? Cae en la región de rechazo. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que voy a escribirlo en azul, rechazamos H0. Quiere decir entonces que la media de las diferencias en realidad fue mayor que 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el peso después vamos a ver, aquí cae en la región de rechazo, ¿sí? Rechazamos H0. Entonces eso indica que la media de las diferencias es mayor que 0, ¿no? La media de las diferencias es mayor que 0. Y si la media de las diferencias es mayor que 0, quiere decir que el peso después es mayor que el peso antes. Vamos a ver. No, perdón. Perdón, rechazamos H0 es H1, ¿no? el que tendría que ver. Quiere decir que la media de las diferencias es menor que 0, sí. Entonces, es lo que queremos probar, ¿no? Que el programa de dieta es eficaz. Rechazamos H0, por lo tanto, concluimos que el programa de dieta es eficaz. Se puede concluir que el programa de dieta es eficaz. ¿Ok? Recuerden, rechazamos H0, entonces decimos que H1 es verdadera. Yo estaba viendo, pensé que este era H1, perdón. Entonces rechazamos H0, concluimos que H1 es verdadera. Y si H1 es verdadera, dice que la media de las diferencias es menor que 0. Y la media de las diferencias ya vemos que es esto de acá, ¿verdad? Que el peso después es menor que el peso antes. Y si una persona pesa menos después de someterse a una dieta de lo que pesaba antes, entonces eso significa que la dieta es eficaz. Entonces, recapitulando, al momento de hacer sus comparaciones por parejas, usted tiene que definir cómo va a ser las diferencias. Porque las puede hacer de dos formas. Población 1 menos población 2 o población 2 menos población 1. Dependiendo de cómo usted realice esas diferencias es como va a plantearse su hipótesis. En este caso, como la definimos peso después menos peso antes,
Que la dieta sea eficaz quiere decir que estas diferencias sean negativas, porque el peso después sea menor que el peso antes, quiere decir que al restarlos eso es menor que cero. ¿Ok? Si usted lo hubiera hecho al revés, que también se puede y también va a llegar a la misma conclusión, aquí sus hipótesis cambiarían. Porque para que la dieta sea efectiva, pues en ese caso, si usted está tomando las diferencias al contrario, como peso antes menos peso después, entonces esto va a cambiar en el otro sentido. Menor o igual y aquí mayor. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería todo respecto a las comparaciones por pareja.